Hola, hola, después de meses sin sacar un video de icebergs, por fin pude terminar el iceberg de Críptidos y Leyendas de México. Pensaron que me había olvidado de hacerlo, que no sacaría otro iceberg, jaja, pues no. Y por fin acá está completo, con una duración de más de una hora, llena de datos curiosos y leyendas extrañas sobre brujas, criaturas extrañas, objetos voladores no identificados, perros extraños, gatos grandes, ratas en la línea del metro, ratas gigantes, reyes ratas, hombres ratas. Ahora que me pongo a pensar, no sé por qué hay tantas historias de ratas en este iceberg, pero bueno, no me quejo. Y lo que más me gusta, críptidos, CRIPTIDOS. Y para los que no sepan qué es el formato de iceberg, pues básicamente es una recopilación varias cosas de un tema en concreto, como en este caso críptidos, y las entradas más simples y conocidas estarán hasta arriba del iceberg, y conforme vamos bajando iremos explicando cosas más difíciles de encontrar o que son pocas conocidas. Antes de empezar, gracias a este sujeto que fue el creador del iceberg, gracias. Ahora sí, empecemos. Nivel 1. El chupacabras es uno de los críptidos más legendarios y conocidos, que se cree que se originó en Puerto Rico en la década de 1990. Se describe como una criatura pequeña, similar a un reptil o un canino, con garras afiladas y ojos brillantes. Su nombre proviene de su tendencia a atacar y chupar la sangre de animales domésticos, como cabras, pollos y otros ganados. Según las leyendas, el chupacabras se esconde en la oscuridad y ataca a los animales durante la noche, perforando su piel con colmillos y bebiendo su sangre hasta dejarlos secos. A lo largo de los años, ha habido varios informes y leyendas sobre avistamientos del chupacabras en México, como en Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León. Los nahuales son personas que tienen la habilidad de transformarse en animales debido al espíritu animal que les guía. Según la cosmogonía prehispánica, cada persona nace con un animal protector y guía, conocido como tonali o toná. Este espíritu animal comparte entidad anímica, espíritu y destino con el individuo. Cuando una persona fallece, su toná también muere. Sin embargo, algunas personas poseen una fuerte conexión con su espíritu animal y pueden transformarse en él o incluso en otros animales. A estas personas se les llama nahuales. Los alebrijes son artesanías mexicanas hechas de cartón o madera, pintadas con colores vibrantes que representan seres fantásticos. Estas esculturas imaginarias están conformadas por elementos fisonómicos de diferentes animales, combinando características tanto de criaturas reales como de seres fantásticos. En 1936, Pedro Linares López, un cartonero de la Ciudad de México, enfermó gravemente y cayó en un profundo sueño. Durante su ensoñación, Pedro se encontró en un lugar mágico, un bosque con árboles, rocas y animales. Sin embargo, estos animales se transformaron en criaturas extrañas, un burro con alas, un gallo con cuernos de toro y un león con cabeza de perro. Todos ellos gritaban una sola palabra: alebrijes. Pedro siguió su camino en ese sueño y encontró a un hombre que le indicó una salida. Al despertar, Pedro recordó vívidamente a estas criaturas fantásticas y decidió darles vida. El charro negro es una antigua leyenda mexicana que narra la historia de una entidad misteriosa. Vestido completamente de negro y montando un caballo igualmente oscuro, a veces con ojos que arden rojos como el fuego, este personaje aparece en caminos desolados durante las altas horas de la noche, acechando a los viajeros desprevenidos. En algunas versiones de la leyenda, el charro negro ofrece riquezas o cualquier otro deseo a cambio de sus almas. En otras, se dice que trabaja para el mismísimo diablo, persiguiendo a aquellos que han hecho un pacto con él para reclamar sus almas, como un tipo de Ghostrider. La leyenda de La Llorona es una de las más famosas de México y Latinoamérica. Cuenta la historia de una mujer, quien, en un ataque de celos y rabia, ahogó a sus hijos en un río y luego se quitó la vida. Se dice que su espíritu no puede descansar en paz y vaga por las noches cerca de cuerpos de agua, llorando y buscando a sus hijos. La Llorona es descrita como una aparición fantasmal, vestida de blanco,
con un llanto lastimero que hiela la sangre. La leyenda advierte que escuchar su llanto es un presagio de muerte o desgracia. Con el tiempo, la historia ha sido adaptada y contada de muchas maneras, y la Llorona se ha convertido en un símbolo de tragedia y pérdida en todo el mundo. El cucuy es una criatura mítica del folclore de varios países hispanohablantes, similar al boogeyman de la cultura anglosajona. Se le describe como un monstruo o espectro que se esconde en los armarios o debajo de la cama y sale por la noche para asustar a los niños que no quieren dormir o que se comportan mal. La figura del cucuy se utiliza a menudo como una herramienta para que los padres inciten a sus hijos a comportarse bien, con advertencias de que si no lo hacen, el cucuy vendrá por ellos. Aunque las descripciones varían, a menudo se le representa como un ser oscuro y temible, capaz de cambiar de forma o de permanecer invisible, acechando en las sombras. Los aluxes son seres míticos del folclore maya, similares a los duendes o elfos de otras culturas. Se les describe como pequeñas criaturas humanoides, a menudo no más altas que un niño pequeño, y se cree que habitan en la selva, cuevas, campos y ruinas antiguas. Según la tradición, los aluxes son guardianes de la naturaleza y pueden ser tanto protectores como traviesos. Los agricultores a veces les ofrecen ofrendas para apaciguarlos y asegurar su protección sobre las cosechas y la tierra. Sin embargo, si se les ignora o se les falta al respeto, pueden causar desorden y mala suerte. La mano peluda es otra leyenda hispanoamericana, especialmente conocida en México. Se trata de una mano negra, generalmente peluda y con garras, que se dice que aparece por la noche para atacar a los desprevenidos, especialmente a aquellos que duermen con una mano o un pie fuera de las cobijas. La historia de la mano peluda a menudo se usaba como una historia de miedo para asustar a los niños y hacer que se comporten bien o se vayan a dormir temprano. Además, la mano peluda también fue el nombre de un famoso programa de radio en México que se especializa en temas de terror, misterio y lo paranormal. Nivel 2. Esta es una leyenda de una casa embrujada, la cual se encuentra en la colonia de San Miguel, Chapultepec, la cual nos dice que en los años 70, un niño llamado Marco entró a la casa y encontró un hombre ahorcado. 10 años después, Marco fue encontrado ahorcado en la misma habitación. Se dice que Marco habría sido atraído ahí por extrañas voces provenientes de la casa. Actualmente, la entrada a la moira está prohibida al público, pero los vecinos reportan lamentos y sombras alrededor de la casa. La monja de la catedral es una leyenda popular de Durango, México, que cuenta la historia de una joven llamada Beatriz. Durante el siglo XIX, Beatriz decidió convertirse en monja, pero el convento no tardaría en cerrar y ella regresó con sus padres, quienes murieron durante la ocupación francesa. Viviendo sola, Beatriz ayudó a un soldado francés herido y se enamoraron. A pesar de prometer volver para casarse con ella, el soldado sería asesinado en el campo de batalla y la monja nunca se daría cuenta. Beatriz todos los días esperaba su regreso en la torre de la catedral, hasta que un día el encargado del recinto descubrió una mañana su cadáver a los pies de la iglesia. No se sabe si fue un suicidio o accidente, pero algunos dicen que ella creyó ver a su amado y en su emoción, tropezó y cayó, muriendo instantáneamente sin poder decirle a su amado que estaba embarazada. La leyenda dice que su espíritu aún espera en la catedral, visible como una sombra, especialmente en noches de luna llena. La leyenda de la planchada narra la historia de Eulalia, una enfermera del Hospital de San Pablo en México. Se enamoró de un médico, Joaquín, quien la engañaría casándose con otra. Eulalia, sumida en la tristeza, descuidaría su trabajo, lo que resultó en la muerte de pacientes. Afectada por la culpa y una enfermedad grave, murió. Se dice que su espíritu sigue apareciendo en el hospital, ahora conocido como Hospital Juárez, cuidando a los enfermos durante la noche. En México, un duende es reconocido como un ente mítico, a menudo imaginado semejante a un niño pequeño o a un hombrecito de baja estatura y piel arrugada. Estos seres suelen estar vinculados a la naturaleza, como bosques espesos o ruinas antiguas, donde se les atribuye la realización de bromas y sustos hacia los humanos.
Las leyendas de duendes en México son parte esencial del folclore y la cultura popular. Por ejemplo, se relata que los chaneques no deben ser enfadados, ya que pueden causar desde travesuras como esconder o mover objetos, hasta atacar a las personas o llevarse a los niños. No sé muy bien si esta entrada hace referencia a la siguiente historia, pero fue lo único que pude encontrar buscando sobre el empautado. Hace muchos años, durante la feria de la ciudad de Arcelia, en Guerrero, se celebraba el jaripeo y el palenque de gallos para el entretenimiento de la gente. Un jinete llamado el Sapo tenía la esperanza de ganar fama y dinero al montar a los toros más fuertes y bravos. Sin embargo, antes de enfrentarse a uno de estos toros, se le apareció un misterioso jinete vestido de charro y todo de negro. Este enigmático jinete le hizo una oferta tentadora a el Sapo, le prometió que podría quedarse en el lomo de cualquier toro que montara, sin que ninguno pudiera derribarlo. A cambio, el Sapo debía entregarle su alma al final. Sin pensarlo demasiado, el Sapo aceptó el trato sin comprender completamente las consecuencias. Cuando llegó el momento de montar al toro, el Sapo se olvidó del pacto y se encomendó a Dios para salir ileso de la monta. Sin embargo, el toro, que en realidad era el diablo, no obedeció y arremetió contra él. En ese instante, apareció un caballero vestido de blanco, montando un hermoso caballo del mismo color. Este misterioso caballero ordenó al diablo que dejara en paz a el Sapo, ya que su alma no le pertenecía. El diablo se detuvo, pero la advertencia estaba clara: el Sapo había faltado a su palabra y debía enfrentar las consecuencias. La Yusca, una leyenda que se cuenta en Cedral, en el estado mexicano de San Luis Potosí. La leyenda cuenta que hace muchos años, vivió en Cedral una señora a la que llamaban la Yusca. Esta misteriosa mujer tenía una peculiaridad: carecía de ojos. Vestía ropas sucias y viejas, y aunque no pedía limosna, aceptaba lo que cualquiera le diera en la calle. Pero su singularidad no terminaba ahí. La Yusca tenía una presencia inquietante en los velorios. Por alguna razón inexplicable, siempre era la primera en llegar. Los lugareños decían que en su juventud, cuando aún tenía ojos, había sido una bruja. Antes de volar o transformarse en un animal durante sus noches de brujería, se quitaba los ojos y los ocultaba entre unos trastes cerca de la cocina. Un día desafortunado, su marido, ajeno a las andanzas de su esposa, movió accidentalmente los objetos cerca del horno, y los ojos de la Yusca cayeron al fuego. Desde entonces, quedó ciega, pero eso no la detuvo. Siempre sabía cuando había un difunto y se dirigía rápidamente hacia el lugar del velorio. Aunque la persona aún no había fallecido, ella parecía presagiar su muerte. La cegua es un personaje de las leyendas centroamericanas. Este ser espectral se materializa por las noches en caminos solitarios, solicitando ayuda para que la lleven a algún poblado cercano. Sin embargo, una vez que alguien acepta ayudarla, su apariencia cambia drásticamente. Inicialmente, la cegua se presenta como una mujer extremadamente hermosa, atrayendo a los hombres con su encanto. Pero, como si fuera un demonio, su belleza se desvanece y se transforma en un monstruo con la cabeza de un caballo putrefacta. ¡Uy, qué heavy! La bruja de Coyoacán es una leyenda de la Ciudad de México. Se cuenta que en Coyoacán, un barrio privilegiado donde vivían personas de la clase alta, se escondía una mujer temida por todos. Se decía que por las noches, esta bruja atacaba a los niños para succionarles la sangre. La historia se centra en un joven atractivo que llegó a Coyoacán y se enamoró de la mujer más hermosa del lugar. A pesar de los rumores que la señalaban como practicante de brujería, el joven la cortejó y finalmente se casaron. La pareja parecía vivir feliz, pero había algo extraño: la esposa preparaba moronga todos los días. Con el tiempo, el marido, cansado del mismo platillo, descubrió una verdad horrorosa. Su esposa tenía una obsesión con la sangre, explicando que su padre, dueño de un rastro, le daba la sangre que no se vendía. El marido, influenciado por un compadre que insistía en que su esposa era una bruja, decidió seguirla una noche. Lo que vio confirmó sus peores temores: su esposa se quitaba la piel y se convertía en una bola de fuego que vagaba por las calles.
Siguiendo el consejo de su compadre, quemaron la piel que la bruja había dejado atrás, impidiendo que ella pudiera regresar a su forma humana. Nivel 3. Lo único que pude encontrar buscando en Google fue un chiste de Polo Polo, el cual es bastante gracioso. El chiste, llamado Vampiro Fronterizo, utiliza la comedia para resaltar las diferencias lingüísticas entre mexicanos y estadounidenses. El chiste describe una situación en la frontera entre Laredo y Nuevo Laredo, donde un vampiro, en lugar de atacar, abusaba de aquellos que pasan de México a los Estados Unidos, causando miedo y haciendo que toda la gente evite cruzar, casi toda. Búsquenlo, de verdad es bastante gracioso. El cadejo es una figura folclórica mesoamericana, un perro espectral que puede ser benévolo o malévolo. Sus raíces están en la mitología maya y las tradiciones chamánicas de los pueblos nahuas. Se cree que el cadejo es el vestigio de una antigua creencia de que cada humano tiene un animal compañero, cuya salud o muerte está vinculada a la del humano. El cadejo es un perro negro monstruoso en Costa Rica y Panamá. La palabra cadejo proviene del idioma español, derivada de la palabra griega, acatartos, y madeja. La leyenda del cadejo ha sido comparada con el concepto occidental de un ángel guardián. Los ovnis del Popocatépetl se refieren a los avistamientos de extraños objetos voladores no identificados los cuales se les puede ver cerca, entrando o saliendo del volcán Popocatépetl. Estos avistamientos, captados por diferentes cámaras desde reporteros hasta gente común, han causado revuelo en las redes sociales. Algunos ejemplos incluyen una flotilla de objetos con luces intermitentes saliendo del cráter del volcán en agosto de 2023 y objetos extraños alrededor del volcán en enero de 2024. El Ahuizotl es una criatura mítica de la cultura mexicana, descrita como un animal acuático con una cola larga y una mano en la punta que atrapaba a todo lo que se acercara a sus territorios acuáticos hasta ahogarlos. Se cree que fue un animal extinto del lago de Texcoco, emparentado con las nutrias, y por su rareza, fue mitificado tanto en hábitos como aspecto. Fantasmas del metro en México se refiere a un montón de leyendas urbanas y relatos de fenómenos paranormales y otras cosas que ocurren en el sistema de metro de la Ciudad de México. Aquí un ejemplo. El niño de la estación Pantitlán, se dice que el espíritu de un niño de cabello negro, de no más de 1,5 metros de alto, se aparece a altas horas de la noche en esta estación. Viste con camiseta blanca, short rojo y descalzo. Cuando alguien se acerca a él para brindarle ayuda, sale corriendo hasta que se desaparece en el aire. La leyenda del fantasma del Jaral del Progreso ocurre en la terminal del tren en Jaral del Progreso, Guanajuato. La historia cuenta que hace muchos años, el presidente municipal colocó unas bancas cerca de la terminal del tren para que los habitantes se sintieran más cómodos mientras esperaban. Sin embargo, las bancas eran frecuentemente vandalizadas, por lo que se asignó a un vigilante nocturno para protegerlas. Desafortunadamente, cada vigilante que se encargaba de esta tarea contrajo una extraña enfermedad y murió poco después. Los rumores comenzaron a circular sobre un espíritu o una maldición que afectaba a todos los vigilantes. Un día, un amigo del presidente municipal que trabajaba como policía tomó el trabajo de vigilante y también enfermó. Antes de morir, le confesó al presidente municipal que durante la noche había escuchado un extraño llanto de mujer y vio la silueta blanca de una mujer sin piernas que flotaba en el aire. Cuando intentó ayudarla, la mujer saltó sobre él, provocando que perdiera la conciencia. La leyenda del carro rojo es una historia popular, especialmente en la carretera que va de la Ciudad de México a Cuernavaca. Se dice que en ciertos momentos, cuando la carretera está prácticamente desierta, aparece un misterioso carro rojo. Este carro es visible únicamente para los hombres, especialmente aquellos que buscan un aventón. Dentro del carro, se encuentran 2 o 3 mujeres de belleza indescriptible. Estas mujeres seducen a los hombres con promesas de cumplir sus fantasías más profundas. Si un hombre acepta la invitación y se sube al carro, ese será su último error, ya que se dice que todos los hombres que han aceptado la invitación aparecen muertos en la carretera días después, con signos de haber sido torturados.
Algunas versiones de la leyenda sugieren que estas mujeres son en realidad brujas que buscan víctimas para realizar rituales de magia negra. Por lo tanto, si te encuentras en esta carretera y ves un carro rojo con mujeres hermosas, no se suban. La leyenda de la rata gigante de la línea 3 es una historia urbana muy conocida en la Ciudad de México. Se dice que en la línea 3 del metro, que corre de Indios Verdes hasta Universidad, habita una rata de tamaño gigante en los oscuros rincones. Y, algunas personas han ido más allá y afirman de la existencia de un hombre rata que veremos más adelante. La gente hablaba de ver un animal más grande que un perro. Con el tiempo, se hicieron exterminaciones y el problema se controló, pero luego comenzaron a desaparecer algunos otros animales y productos de los comercios. La gente decía que la responsable era una rata enorme que se dice que incluso comía gatos y perros pequeños y que aseguran ser muchos los testigos de haberla visto correr en las calles aledañas. Años más tarde, se supo que trabajadores que reparaban las tuberías del mercado habrían descubierto una rata gigante de cerca de 50 kilos. El animal estaba muerto y era comparado con una zarigüeya o capibara, conocido como el roedor más grande del mundo. Además, también existe el fenómeno del rey rata, un grupo de roedores que permanecen siempre unidos y que forma un ente hasta de 50 cabezas. Estos animales permanecen unidos por un nudo en sus colas del cual les es imposible liberarse. La leyenda de El Jergas es una historia popular en el pueblo de Real de 14, en San Luis Potosí. El Jergas es el fantasma de un minero que murió mientras trabajaba en una de las minas de Real de 14. Se dice que ahora deambula día y noche en las minas y los rincones de Real de 14. Según la leyenda, el Jergas se presentaba ante los trabajadores como ingeniero y les daba órdenes de que debían regresar a trabajar. Finalmente, los dirigía por zonas desconocidas de la mina donde solo podía salirse si alguien más iba a ayudar. El objetivo del fantasma no era hacerle daño a los mineros, sino ayudarlos llevándolos a zonas donde había buena cantidad de minerales para extraer. Además, las personas que lo veían, recibían pepitas de oro y plata, que aparecían misteriosamente en sus bolsillos. Sin embargo, en algunas ocasiones, el Jergas extraviaba a los trabajadores sin darles nada a cambio. Les quitaba sus pertenencias y las ponía en puntos estratégicos para que otro trabajador las viera y pudiera ayudar a su compañero. Se dice que este fantasma aún sigue rondando por las calles de este pueblo mágico. La historia de la Niña Perro de Tamaulipas es una leyenda urbana que comenzó a circular alrededor del año 2009 en Tampico, Tamaulipas. Según la leyenda, una niña de 14 años con una condición física inusual era escondida por su madre para evitar que sus vecinos la juzgaran. La niña, que ahora tendría alrededor de 25 años, se movía en 4 patas como un perro. Algunos sugieren que la Niña Perro podría tener el síndrome de Anetán, un trastorno neurológico que provoca cuadrupedismo y retraso mental. Nivel 4. El onza es una criatura mítica que se dice que deambula por las zonas rurales de México. La figura de el onza es una mezcla entre la figura de una mujer y un león, lo cual la hace un ser sobrenatural y temido en algunas zonas rurales de México. En algunas comunidades, se decía que el onza era una especie de castigo divino por los pecados de los hombres. También se creía que el onza era inmortal y que no podía ser cazada o asesinada por ningún hombre. Muchos cazadores y lugareños de los pueblos cercanos aseguran haber visto a el onza en los bosques y montañas de los estados de San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila. La leyenda de Pachita es una muy famosa curandera en México, cuyo verdadero nombre era Bárbara Guerrero. Originaria de Chihuahua, Pachita se hizo famosa en la Ciudad de México, donde realizó sus famosos milagros. Se decía que Pachita podía meter las manos en los cuerpos de las personas para tomar los órganos dañados y de esta forma sacarlos para poner nuevos. Esto lo hacía por lo regular únicamente usando su mano, sin instrumentación o herramientas. No se sabe cómo podía hacerlo, por lo que terminaron por decir que era una curandera milagrosa.
Pachita murió el 29 de abril de 1979 y muchos sintieron que fue una pérdida irreparable. Sin embargo, la casa donde ella operaba hasta el día de hoy existe. Se encuentra ubicada frente a la Plaza Río de Janeiro, en pleno corazón de la colonia Roma. Y dicen que el espíritu de ella sigue ahí. Al día de hoy, quienes visitan el lugar o pasan enfrente, aseguran que la han visto. Una mujer que corresponde al físico que se recuerda de la curandera, por lo que muchos es su fantasma aún rondando ahí. Debería hacer un video completo solo dedicado a Pachita, ya que su historia es bastante interesante. La leyenda de la Ixtabay es una antigua historia que forma parte de la mitología maya en Yucatán. En un pequeño pueblo vivían dos hermanas. Una era conocida como la Xqueban, que se traducía en mujer pecadora, pues se entregaba constantemente a los placeres de la carne. A pesar de su reputación, Xqueban era de una bondad enorme, pues gozaba de ayudar a los que lo necesitaran, cuidaba a los enfermos y los curaba, y era gran defensora de los animales. Por otro lado, su hermana era conocida como la Uxcolel, que se traducía en mujer buena. A pesar de su reputación, Uxcolel jamás hizo por ayudar y compadecerse de ser alguno, pues los consideraba inferiores e indignos de ella. Cuando Xqueban murió, de su cuerpo inerte se generó un bello perfume debido a los cuidados de los animales a quienes tanto defendió, y en agradecimiento custodiaron su cuerpo hasta el panteón. De su tumba brotó una muy rara pero bella flor, conocida como Xtaventún, la cual genera un néctar que embriaga dulcemente a todo quien lo bebe. Cuando Uxcolel murió, al contrario, su cuerpo desprendía un olor espantoso. De su tumba brotó un cactus muy espinoso. La hermana envidiosa, tras convocar a los espíritus malignos, obtuvo la capacidad de regresar al mundo terrenal a su antojo. Se dice que aún hoy, se aparece a hombres que considera interesantes debajo de un árbol de ceiba, peinando su larga cabellera con una pieza de tzacán. Los seduce y luego los asesina. Las hadas del bosque de Tlaxcala es un fenómeno natural que ocurre en el noroeste del estado de Tlaxcala, México. Durante la temporada de lluvias, de noche, el bosque se ilumina por cientos de miles de luciérnagas. Las luciérnagas son insectos que cuentan con órganos lumínicos en su abdomen, los cuales reaccionan al oxígeno que absorben. La sustancia que se activa es la luciferina, que genera luz sin producir calor. De las 2000 especies de Lampyridae, familia de las luciérnagas, la que puebla los bosques de Tlaxcala es endémica de este ecosistema. Recibe el nombre científico de Macrolampis palaciosi. Este fenómeno se puede observar en ciertos lugares de Tlaxcala, como el santuario de las luciérnagas en Nanacamilpa. El Chan es una entidad muy parecida a los reptilianos modernos y aparece en diferentes historias y leyendas de México. Acá hay algunas. 1. Chan del Agua. Esta es una leyenda popular en Aguascalientes, México. Según la historia, existía un charco llamado del Campanero, que se formaba en el cruce del Paso de Curtidores con el río del mismo nombre. La localización exacta correspondía en la actualidad en el cruzamiento de la prolongación de la calle Salvador Quesada Limón y el río San Pedro. Según se sabe, el charco servía para bañar a los caballos de los soldados, pero también se identifica con la morada de un personaje mítico cuyas características antropomórficas eran parecidas a un hombre lagarto, conocido como el Chan del Agua. 2. Chan del Agua en Mezcala, en el lago de Chapala, el más grande de México, se dice vivió el Chan dedicado a ayudar a combatir la plaga del lirio, pero que fue siendo reconocido como un ser de bien por los habitantes de la isla de Mezcala, en Poncitlán. 3. El Chac en Valle de Santiago. En Guanajuato existe una leyenda que hace referencia a seres que en la actualidad son muy nombrados y que se les asocia con entidades místicas o sobrenaturales con aspecto de reptil mezclado con una silueta humanoide. La leyenda de los pitufos asesinos es una historia urbana que surgió en México en la década de 1980. Según la leyenda, los pitufos, que eran personajes de una popular serie de televisión infantil creada por el caricaturista belga Pierre Cullifort, se convirtieron en el centro de una serie de rumores oscuros y muy extraños. Estos rumores decían que los pitufos, a pesar de su apariencia amigable y simpática,
eran en realidad seres malévolos disfrazados de entes bondadosos. Las historias variaban, pero todas tenían un tono oscuro y perturbador, y a menudo estaban relacionadas con la criminalidad organizada y el narcotráfico, que comenzaba a surgir en México en esa época. Esta entrada en el iceberg se refiere al sinfín de leyendas que existen en torno a los autobuses, microbuses o peceras. Acá un ejemplo. Autobús fantasma de Toluca. Esta leyenda se originó después de un accidente automovilístico en la década de los 80 en Toluca, Estado de México. Se dice que un autobús lleno de pasajeros se estrelló contra un árbol en la noche, causando la muerte de todos los que iban a bordo. Desde entonces, se dice que el autobús sigue circulando por la carretera todas las noches, llevando a los pasajeros muertos a su destino final en la otra vida. Por lo que pude encontrar, este fantasma sería el de una niña, la cual, como su nombre indica, se aparecería en una planta de Volkswagen de Puebla. Y la historia sería narrada por un trabajador de la planta, el cual estaba asignado en el turno nocturno y nos relata sus experiencias, como los objetos se mueven del lugar e incluso su encuentro con la niña. ¡Uy, qué miedo! Nivel 5. El Zipactli es una antigua historia que forma parte de la mitología azteca en México. Según la leyenda, Zipactli era una voraz, primitiva y monstruosa criatura marina, mitad cocodrilo y mitad pez. Estaba siempre hambrienta y en cada junta que une sus 18 cuerpos había una boca adornándola. Antes de la creación del mundo, Zipactli era el único ser marino que existía. Cuando los dioses decidieron dar forma al mundo, un espacio, un suelo, se decidió que Zipactli se partiría por la mitad, una mitad sobre la otra, obteniendo cielo y tierra. Sin embargo, no había lugar para el hombre, entonces con 2 árboles se erigió un espacio que separaba las 2 mitades. Tezcatlipoca, uno de los dioses más importantes en la mitología azteca, sacrificó un pie al utilizarlo como cebo para atraer a Zipactli. Con el cuerpo de Zipactli, los dioses crearon la tierra. Así, cuando se vieron en la necesidad de dar forma al mundo, un espacio, un suelo, se decidió que Zipactli se partiría por la mitad, una mitad sobre la otra, obteniendo cielo y tierra. Buscando en internet descubrí que hay muchos avistamientos, leyendas y rumores sobre sectas, brujas, extrañas luces y demás en el Cerro de la Estrella, incluso llegué a encontrar historias de duendes. Entonces supongo que esta entrada hace referencia a todo lo extraño y cosas paranormales que puedas encontrar por ahí. El Atotolín es una criatura mítica dentro de la mitología azteca. Se describe como un ave con una gran cabeza, cuerpo largo, pico amarillo y extremidades cortas con manos humanas en lugar de patas. Para cazarla, los hombres tenían que perseguirla durante días. Si se cumplían 4 días y no se le atrapaba, el Atotolín miraba a sus perseguidores y comenzaba a hablar para llamar al viento, y las aguas se agitaban, hundiendo las canoas de sus perseguidores. Pero si lograban cazar a un Atotolín y le abrían la barriga con un punzón, se podía encontrar una piedra preciosa que auguraba un destino feliz para el cazador, o bien un carbón que auguraba su muerte. Los mexica decían que las aves del agua llegaban y partían con el Atotolín, por lo que este animal era considerado el soberano de las aves acuáticas en las zonas lacustres que rodeaban a Tenochtitlán. Esta entrada hace referencia a los distintos relatos, leyendas y avistamientos de brujas, o brujería en general, que ocurren en el estado de Monterrey. Un ejemplo es el municipio de Linares, Nuevo León. A 2 horas de la ciudad de Monterrey, se encuentra un pueblo llamado La Petaca, lugar de donde se cuenta que desde hace más de 2 siglos ha sido habitado por brujas y brujos. O sea que sí, Monterrey está lleno de brujas, jeje. El White Chivo es un viejo hechicero con la habilidad de transformarse en un aterrador ente, mitad hombre, mitad chivo, después de haber vendido su alma al Quisin, una expresión maya para referirse al diablo. En los poblados del interior del estado es común escuchar diversas anécdotas sobre encuentros con esta entidad. Se dice que si una persona se cruza en el mismo camino que él, debe desviar la mirada, de esta forma sentirá solamente un frío intenso y un mal olor, pero si lo mira, a las pocas horas presentará fiebres y malestares.
Se dice que el huaychivo se alimenta de las gallinas y el ganado de los pobladores y que habita en los más recónditos y oscuros lugares, como en los bosques y montes. Para que un brujo pueda obtener la habilidad de transformarse es necesario que realice un rito oscuro, en el que ofrezca precisamente un chivo. Después de una serie de procedimientos los cuales no encontré, el brujo se convierte en mitad hombre, mitad animal. Muy parecido a un nahual. Cincimito, o Cicimite, es una criatura mítica que forma parte de la mitología maya y es protagonista de leyendas y mitos en Honduras, y en menor medida en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Se describe como una criatura musculosa que duerme erguida con la cabeza girada. Sin embargo, lo que verdaderamente aterroriza es su supuesta dieta, basada en carne humana. Según la leyenda, el Cicimite o Itacayo habita en lo más alto de las montañas hondureñas, más concretamente en las inaccesibles cavernas que en estas se encuentran. El Cicimite se alimenta de las bayas silvestres que la montaña le provee y que no es un ser carnívoro ni cazador. Sin embargo, generalmente baja al pueblo a secuestrar mujeres para llevarlas a su caverna y bueno, ya se imaginarán. El Cicimite es una criatura humanoide, con pelaje negro o marrón oscuro, mucho más grande que una persona promedio, con rostro humanoide pero con rasgos de simio. Posee una fuerza descomunal capaz de romper huesos de un golpe. Según las descripciones de la leyenda guatemalteca, el Cicimite además posee los pies al revés, es decir que las huellas dejadas por este ser que aparentemente muestran el camino que siguió, en realidad están al sentido contrario. Los trayeros fantasmas son una leyenda popular en México, especialmente en Baja California. En una de estas leyendas, un trayero tenía como destino Mexicali para ver el nacimiento de su hijo, por lo que decidió acelerar el paso de su vehículo. Sin embargo, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. Aunque sobrevivió al accidente, no pudo llegar a su destino y murió después de varios días. Se dice que el espíritu del trailero todavía ronda la carretera, pidiendo aventón a los conductores que pasan. El Huaypop es una criatura de la mitología maya, temida en la región del Mayab. Algunos creen que el Huaypop es un brujo que en ciertas noches toma la forma de un horrible y gigantesco pájaro negro. Otros aseguran que esta diabólica criatura es una más de las transmutaciones del genio del mal conocido como Cacasbal. Se dice que esta siniestra presencia es uno de los seres más temidos del Mayab. Cuando cae la noche en el monte Maya, una misteriosa mancha se dibuja en la luna y un graznido estridente hiere el silencio de la oscuridad. Los caminantes nocturnos apuran el paso, sabiendo que en ello les va la vida. Además, hay quienes describen al Huaypop como un gigante con cola larga, rostro de pájaro y alas de petates. Este pájaro grande y negro atrapa a los hombres con sus garras, se hace invisible por la noche y no deja rastro. El Tucácame, también conocido como Tocacami, es una criatura temida en la mitología del pueblo huichol, que habita en el estado de Nayarit, México. Se dice que este ser se alimenta de carne humana putrefacta y causa demencia en las personas. Según la leyenda, el Tucácame ronda en el desierto de Wirikuta, acechando a aquellas personas que se pierden con la intención de devorarlas. Este ser lleva un cinturón de huesos atado a la cintura, que suena como cascabeles huicholes. Cada hueso en el cinturón es de una de las personas que el Tucácame ha devorado. La historia cuenta que en el principio de los tiempos, los dioses crearon a la luna, Tarika, para alumbrar el camino de los huicholes. Del corazón de la luna surgieron los llamados demonios necrófagos y los pájaros de la muerte. Tucácame propuso comerse los cuerpos de los muertos para que su espíritu los acompañara toda su vida, pero los ancianos rechazaron esta idea. Sin embargo, Tucácame se escabulló a la cueva y devoró los cuerpos, por lo que los dioses lo castigaron transformándolo en un demonio. La Maltos es una figura temida en las leyendas de San Luis Potosí, México. Durante la época colonial, la Maltos era una mujer muy poderosa, tanto económicamente como políticamente. Además de dominar las artes oscuras, tenía un importante puesto dentro de la Santa Inquisición. Se dice que la Maltos tenía la capacidad de decidir sobre la vida de las personas, condenándolas a la muerte y la tortura. A pesar de que existía un toque de queda,
Ella tenía la impunidad de andar a altas horas de la noche por las calles empedradas de la ciudad, a bordo de una carreta conducida por 2 caballos negros. La Malthus residía en lo que ahora se conoce como Los Arcos y Piña, un enorme complejo habitacional edificado por una poderosa familia. Es aquí donde se dice que la Malthus realizaba sus poderosos conjuros, que a veces incluso significaban la muerte de personas. Sin embargo, un día cometió el error de sacrificar a 2 personas pertenecientes a una de las familias más poderosas e influyentes de San Luis Potosí. Por este acto, fue condenada en la Plaza de los Fundadores frente a toda la gente por haber matado a esas 2 personas, además de ser acusada de brujería. Antes de ser ejecutada, pidió que se le permitiera hacer un dibujo en recuerdo de su vida en su morada. Una vez terminado, la gente quedó horrorizada cuando vio cómo aquel dibujo cobraba vida y se salía de la pared. La Malthus aprovechó el asombro de todas las personas para subirse a su carruaje y con un grito, ordenó a los caballos avanzar. El carruaje voló incorpóreamente hacia la pared para perderse, mientras la Malthus se despedía con una horrible risa. ¡Qué buen lore! En México, los cementerios son lugares llenos de historias, muchas de las cuales involucran apariciones de fantasmas. Estas historias suelen ser contadas por personas que han visitado estos lugares, especialmente durante la noche. Una de las historias más conocidas es la de la Mujer de Blanco, en el Panteón de San Isidro en la alcaldía de Azcapotzalco. Se dice que este espectro ronda por las tumbas llorando y desaparece súbitamente. Algunos taxistas también han reportado haber llevado a una joven en la noche justo frente a las puertas del cementerio, quien desaparece al acercarse a la entrada. Otra historia famosa es la de la Niña Fantasma. Además, hay relatos de personas que han visto apariciones de fantasmas en cementerios que ahora se encuentran debajo de varias colonias de la Ciudad de México. Nivel metro. La Mujer Sonriente es una leyenda urbana muy conocida en la Ciudad de México, específicamente en el sistema de transporte del metro. Según los relatos, esta misteriosa mujer aparece en los vagones del tren, generalmente después de las 9 de la noche. Los usuarios que han relatado sus encuentros con la Mujer Sonriente la describen como alguien que viste una falda sumamente larga, misma que les impide poder verle los pies, lo que hace parecer que se mueve como si estuviera flotando a través de los vagones del tren. Además, se dice que tiene características propias de las personas muertas, tales como tener unos ojos penetrantes, pero sin vida. El vampiro del metro es una leyenda urbana muy conocida en la Ciudad de México, específicamente en el sistema de transporte del metro. Según los relatos, este misterioso ser habita las instalaciones del metro, especialmente en la estación Barranca del Muerto, que es la última estación al sur de la línea 7 del metro de la CDMX. La historia cuenta que hace algunos años, un hombre iba de regreso a casa después de un largo día de trabajo y abordó el metro usando la línea 7. Estaba tan cansado que se quedó dormido. Al despertar, se dio cuenta de que su estación ya había pasado y que actualmente se encontraba en la última estación de la línea, es decir, Barranca del Muerto. Lo más aterrador vino después cuando las luces se apagaron. Según la leyenda, el hombre vio un ente aterrador con orejas puntiagudas y ojos amarillos estaba en el vagón y se acercaba a él. Lo siguiente que el hombre recuerda es haber perdido el conocimiento y recobrarlo en el hospital, donde nadie creyó su historia. Así que ahora lo sabes, no se recomienda que te quedes dormido al viajar en esta línea del metro de CDMX. La historia más conocida sobre los caníbales en el metro es la de Rosarito Sánchez Sierra, mejor conocida como la niña caníbal del metro Tacubaya. Según la leyenda, Rosarito era una niña de 8 años que se perdió en la estación Tacubaya después de soltar la mano de su madre y perderse entre la multitud. A pesar de las intensas búsquedas, Rosarito no fue encontrada. Después de su desaparición, comenzaron a aparecer cuerpos mutilados en las inmediaciones del metro Tacubaya. Según algunos reportes, 3 testigos aseguraron haber visto a una niña mordiendo el cuerpo de un indigente. La historia cuenta que Rosarito se refugió en los oscuros túneles del metro, donde aprendió a sobrevivir y moverse entre las penumbras. Sin embargo,
El hambre comenzó a nublar su mente y en su instinto de supervivencia tuvo que saciar su apetito con los indigentes que se refugiaban en los túneles del metro. Esta entrada del iceberg trata sobre una criatura inusual que, según se dice, reside en las profundidades del sistema de transporte subterráneo de la ciudad. Los rumores describen a este ser como mitad hombre y mitad rata, acechando a los pasajeros desprevenidos que se aventuran en las estaciones más oscuras y solitarias del metro. Esta criatura va de la mano con la de las ratas gigantes y la del rey rata, aunque esta es más rara, jeje. En México, los niños fantasmas son una figura común en muchas leyendas y mitos urbanos. Estos espíritus de niños se dice que aparecen en diversas formas y en diferentes lugares, desde casas abandonadas hasta cementerios y sistemas de transporte público. Una de las historias más conocidas es la de los niños fantasmas de la estación del metro Pino Suárez en la Ciudad de México. Según la leyenda, se pueden escuchar risas y llantos de niños en los túneles del metro durante la noche. Al igual que los niños fantasma en México, los trenes fantasma son una figura común en muchas leyendas y mitos urbanos. Un ejemplo es el tren fantasma de Jalisco. Esta es una leyenda que cuenta la historia de un tren que aparece misteriosamente en las vías abandonadas de Jalisco durante la noche. Las historias varían, pero todas comparten un elemento en común: la presencia de un tren enigmático que parece surgir de la nada, avanzando por los rieles sin conductor ni tripulación visible. Bueno, no hay mucho que decir aquí, solo son ratitas gigantes, nada de paranormal acá, igual que el hombre rata y la rata gigante de la línea 3 del metro, jajaja. Nivel UNAM. Lo siento, chichos, los he defraudado ya que no pude encontrar información sobre los fantasmas de estudiantes en la UNAM. Es común que en muchas universidades y escuelas antiguas existan historias y leyendas sobre apariciones y fenómenos paranormales, ya que sí pude encontrar otro tipo de historias paranormales, solo no de los fantasmas de estudiantes. El término murciélagos gigantes es bastante vago, ya que podrían referirse a estudios o investigaciones realizadas sobre ciertas especies de murciélagos de gran tamaño. Por ejemplo, en la UNAM se ha estudiado al Pteropus vampirus, también conocido como el gran zorro volador, que habita en el sudeste asiático y es el murciélago más grande del mundo. Este murciélago tiene actividad nocturna, se guía con la visión en vez de la ecolocalización, y se alimenta de frutas y néctar. Además, la UNAM ha realizado investigaciones sobre el murciélago magueyero, Leptonicteris nivalis, una especie migratoria que juega un papel crucial en la polinización de ciertas plantas, incluyendo agaves y cactus. La conservación de esta especie es importante debido a su papel en los ecosistemas y la agricultura. Por último, en la UNAM se ha descubierto una nueva especie de murciélago en México, el Corynurhinus leompaniaguae, que se encuentra en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. O sea que esta entrada en el iceberg podría referirse a cualquiera de estos, o, tal vez, y solo tal vez, un murciélago gigante aún no descubierto avistado en la UNAM como el AOL, o algún tipo de experimento con murciélagos que salió mal y ahora andan sueltos por ahí, o algo así. De nuevo, esta entrada es súper vaga y no pude encontrar mucho referente a perros extraños, aunque sí encontré una historia llamada La Mujer Perro de la UNAM, jajaja, qué raro nombre, la cual habla de unos estudiantes los cuales en un día festivo se encontrarían con una mujer de extraño comportamiento, la cual se transformaría en perro y saldría huyendo de ahí. No lo sé, pero no creo que esta historia se relacione a la entrada en el iceberg. Aquí una historia sobre esta entrada del iceberg de alguien en Reddit. Aquí en mi rancho hubo un tiempo donde empezaron a salir avistamientos de gatos grandes que se le aparecían a las doñitas mientras tendían su ropa o iban a sacar al perro en la noche. El gato era descrito como gris con motitas negras y se ocultaba muy bien en las casas a medio terminar. Cabe destacar que lo consideran de mal augurio, pues cuando empezaron a salir los primeros reportes a las pocas semanas estalló la violencia entre el crimen organizado. De esas noches donde había toque de queda y desaparecían gente a diestra y siniestra. Nivel 6. El Chewinnik, también conocido como el hombre de los bosques, es una criatura fantástica que forma parte de la mitología maya.
El nombre Chewinic se deriva de los vocablos mayas, Binic, hombre, Cheef, monte, o Che, árbol, madera y palo, por lo que puede traducirse de varias maneras, el hombre de los montes, o el hombre de los bosques. Las leyendas lo describen como un hombre de gran altura, carente de huesos y coyunturas, lo que le dificulta ponerse de pie en caso de caer al suelo. Por esta razón, cuando duerme debe hacerlo recargado en el tronco de algún gran árbol. Otro rasgo característico de esta colosal criatura es que tiene los pies invertidos, es decir, los dedos están orientados hacia la espalda y los talones, hacia el frente. Esto le ocasiona problemas para caminar, por lo cual utiliza un bastón hecho de un grueso tronco. La alimentación del Chewinic está constituida por carne humana. Dice la leyenda que para salvarse de él, es necesario arrancar un par de ramas, bailar con ellas, realizar malabares y, si es posible, cantar. Lo anterior ocasiona que el gigante se ría tan fuerte, que cae al suelo y no se puede levantar, entonces, la persona puede retirarse del sitio. La Pascualita es una figura muy conocida en la ciudad de Chihuahua, México. Se trata de un maniquí que se exhibe en una tienda de vestidos de novia llamada La Popular desde 1930. Lo que hace a la Pascualita tan especial es su apariencia hiperrealista, hasta el punto de que muchos creen que es un cuerpo embalsamado. La leyenda cuenta que la Pascualita es en realidad la hija de la dueña de la tienda, la señora Pascualita Esparza Perales. Según la historia, la hija de la señora Esparza murió el día de su boda. Desconsolada por la pérdida de su hija, la señora Esparza decidió embalsamarla y exhibirla en su tienda. Desde entonces, la Pascualita ha sido objeto de numerosas historias y leyendas. Algunos dicen que por las noches cobra vida, mientras que otros aseguran que trae buena suerte a las novias que compran su vestido en la tienda y otros que no es más que un simple maniquí. La Peninente es una leyenda muy conocida en México, especialmente entre los taxistas. Según la historia, la Peninente es una mujer que adopta diferentes apariencias físicas y le hace la parada principalmente a los taxistas para que la lleven a varias iglesias de la ciudad. En cada iglesia, pide perdón para poder liberarse de todos sus pecados cometidos en vida. Un testimonio escalofriante de un taxista en León, Guanajuato, cuenta que la penitente se le apareció una noche. La mujer, una anciana con una cara pálida y una mirada triste, le pidió que la llevara a varios lugares sagrados, incluyendo iglesias y panteones. Después de cada visita, la mujer regresaba al taxi llorando y murmurando oraciones. Finalmente, la mujer le pidió al taxista que la llevara a su casa y le dijo que esperara mientras ella iba a buscar el dinero para pagarle. Sin embargo, cuando el taxista fue a reclamar su pago, se enteró de que la mujer había fallecido hace muchos años. La historia trata sobre un joven llamado Gerardo que se unió a los Boy Scouts y estaba emocionado por su primera acampada en una zona montañosa de la Ciudad de México. Sin embargo, como parte de una novatada, los chicos mayores lo engañaron para que acampara al borde de un precipicio, sin saber que Gerardo era sonámbulo. Durante la noche, Gerardo se levantó y cayó del precipicio, muriendo en el acto. Después de este trágico incidente, se prohibió acampar en ese lugar. Sin embargo, los scouts comenzaron a ver una luz en el precipicio y creyeron que era el espíritu de Gerardo buscando ayuda. Esto se convirtió en una nueva novatada, donde los chicos se retaban a ir a rescatar a Gerardo. Una noche, un grupo de chicos fue sorprendido por un orientador mientras intentaban llegar al precipicio. Uno de los chicos, en un acto de rebeldía, corrió hacia el precipicio y encendió su lámpara. El orientador lo siguió y lo encontró parado al borde del precipicio. En ese momento, el chico se volvió, revelando una cara ensangrentada y pálida, y empujó al orientador al precipicio, causándole la misma muerte que Gerardo había sufrido años antes. Se revela que el orientador había sido uno de los chicos mayores que había orillado a Gerardo a acampar en el precipicio. La rata gigante de la Merced es una leyenda urbana que circula en la Ciudad de México. Según los relatos, esta criatura habita en el drenaje del mercado de la Merced. La historia cuenta que desde la década de los años 80, ha corrido el rumor entre las calles de la Merced que hablan sobre la existencia de una rata gigante,
tan grande como un gato o un perro. Los comerciantes y clientes de la Merced aseguraban que entre los pasillos del mercado rondaba esta rata gigante. Con el tiempo, se fueron añadiendo nuevos elementos a la leyenda, como que la rata atacaba a las personas o incluso las devoraba. A pesar de que ya han pasado alrededor de 40 años, la leyenda de la rata gigante de la Merced sigue sonando entre los vecinos y locatarios del mercado. La leyenda del El Choco se origina en la hacienda de Coahuistla, una de las fincas azucareras más prósperas de Morelos. Según la leyenda, en la hacienda trabajaba una hermosa mujer que era muy reservada y pocas veces conversaba con la gente que la rodeaba. Un día, un extraño hombre en un enorme caballo negro se le acercó con la intención de conquistar la Superíndice 1 Superíndice 2. A pesar de que la mujer lo rechazó al principio, el hombre logró conquistarla y quedó embarazada. Durante el embarazo, la mujer notó que el niño se movía de forma constante y brusca durante largos periodos de tiempo, produciéndole dolores insoportables. Cuando el niño, apodado El Choco, nació, la mujer notó que su vástago era más despierto que los demás y siempre estaba atento a lo que pasaba a su alrededor. 6 meses después, decidió bautizarlo fiel a las costumbres católicas, con la creencia de que todo comportamiento extraño desaparecería. Sin embargo, durante el bautizo, el pequeño comenzó a reír y a soltar carcajadas malévolas. Se cuenta que aquella criatura era hijo del diablo, por eso no quiso ser bautizado y desde entonces el Choco ronda las ruinas de la hacienda y las orillas del río, en donde se le ha visto jugar con huesos, riéndose de una manera estremecedora. La leyenda de los niños del terremoto es una historia que se originó después del devastador terremoto que ocurrió en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. Según la leyenda, los espíritus de los niños que murieron durante el terremoto aún rondan ciertos lugares de la ciudad. La historia cuenta que durante la tragedia, hubo víctimas de todas las edades, pero causa un especial impacto cuando las víctimas son niños. En un predio de la Ciudad de México, una familia que vivía ahí, de un día para otro comenzaron a tener algunos sucesos paranormales que no les dejaban en paz. Todo comenzó con la presencia de pequeños pasos por todo el hogar. Era habitual que se encuentren en una habitación en particular, pero oigan que alguien se encuentra caminando en otra habitación. Más adelante, por fin vieron a los protagonistas de las travesuras. Ya no era raro estar en el hogar, cuando apreciaban que había un pequeño niño asomándose, como disfrutando de ver lo que hacían. Si intentabas hablarle o acercarte, estos desaparecían rápidamente. Con el paso del tiempo se supo una gran verdad: en el lugar donde se encuentra ubicado ese predio, antes era una escuela. Un sitio que por evidentes razones, había muchos niños todos los días. Y que estuvieron temprano durante el terremoto del 85 tomando sus primeras clases, cuando la desgracia tocó a su puerta. Muchas vidas se perdieron violentamente durante aquel día. Es por eso que muchos dicen que esos fantasmas en realidad son los niños que buscan llamar la atención. Nivel 7. El demonio negro es una leyenda que circula en México, específicamente en Baja California. Según los relatos, esta criatura es un megalodón, un tiburón prehistórico de gran tamaño, que aterra a los habitantes de la región y es la causa aparente de la desaparición de varios pescadores. La leyenda cuenta que el demonio negro ha reinado desde tiempos prehispánicos y debido a su ferocidad de aspecto se ganó el apodo de demonio negro. Los relatos también contemplan a pescadores locales, quienes desde hace generaciones aseguran haber visto al poderoso monstruo marino. El tamaño del demonio negro oscila entre los 15 y 20 metros de largo, algo que justifica sus 5 toneladas de peso, convirtiéndolo en un ser imparable bajo el agua. Se cree que el demonio negro podría seguir vivo y que se ha adaptado a vivir en el fondo del mar. Además, se presume que el demonio negro es el asesino de cientos de ballenas que son encontradas muertas en el Océano Pacífico y con signos de haber sido atacadas por una bestia gigante. El demonio negro también ha arrebatado la vida de algunos valientes que han salido a su búsqueda. En México, específicamente en Chiapas, la leyenda cuenta que el sombrerón elige a sus víctimas para hacerse presente.
Quienes lo han visto lo describen como un personaje muy alto, fornido y con un traje elegante de color negro, botonaduras de oro, botas enormes con espuelas de plata. Su rostro no se le ve con claridad, porque utiliza un enorme sombrero color negro que cubre parte de su rostro y espalda. Este personaje se le aparece a quien ha elegido para conquistar su alma, causándole una conmoción que lo paraliza, impidiéndole moverse o caminar para salvarse. Cuando ha logrado su objetivo, el sombrerón se aleja del sitio y montado en un enorme caballo negro en medio de un amedrentado aullar de perros a su paso. La Tizigua es una leyenda que se origina en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Según la historia, la Tizigua es una mujer hermosa que se aparece a los hombres que no se han portado bien social y familiarmente. Se dice que este personaje fue creado por los viejitos, para que los jovencitos no anduvieran de parranderos. La leyenda cuenta que un joven fue al río para prepararse para celebrar la velación del Señor de Esquipulas. Mientras estaba enjabonándose en el río, escuchó ruidos leves y un silbido extraño. Cuando salió a flote, vio que una mujer surgía del agua. La belleza de la mujer fue hipnotizante para el joven, que después de la impresión, trató de seguirla. El joven logró alcanzar a la mujer y cuando casi la atrapó, ella se dirigió a donde estaba su sombrero de palma, lo llenó de agua y en un instante se acercó colocando el sombrero en la cabeza del joven. La mujer comenzó a dar vueltas sobre sí misma, burlándose de él. La Tizigua parecería ser más como un ser de naturaleza traviesa o algo así. El vaquero fantasma era el alma en pena de un ladrón de ganado que arruinó a un viejo hacendado con sus robos. Por sus acciones, fue asesinado por uno de los hijos del anciano arruinado. Desde la noche siguiente al trágico suceso, se dice que el alma del muerto comenzó a recorrer las sabanas y los caminos solitarios, tomando la apariencia de un jinete misterioso. Se cuenta que el vaquero fantasma se aparece a los viajeros, especialmente a aquellos que viajan de noche. Si el viajero está sobrio y se asusta al ver al vaquero fantasma, exclama frases de asombro o miedo, y la cosa no pasa del susto. Sin embargo, si el viajero está ebrio y al ver al vaquero fantasma suelta toda clase de improperios y maldiciones, el vaquero fantasma se para frente a él con ojos centelleantes y carcajeándose en forma demoníaca. Presa del terror, el viajero acelera enloquecido, terminando su vertiginosa carrera contra un árbol u otro vehículo, perdiendo la vida. La ciguanaba se presenta a los hombres infieles como una mujer de hermoso cuerpo y cabello largo. Pero cuando la observan de cerca, tiene rostro de caballo. Según la leyenda, la ciguanaba se aparece frecuentemente en áreas solitarias, especialmente en barrancos. Esto se debe a que es ahí a donde atrae a los hombres para luego arrojarlos, haciendo que pierdan la vida y el alma a favor de ella. La leyenda de la bruja de Hidalgo es una historia que se origina en el estado de Hidalgo, México. Según la leyenda, las brujas son mujeres que, en las noches de mayor oscuridad, se convierten en guajolotes sin una pierna. Se dice que se ve en el cielo como las luces que prenden y apagan en busca de una casa donde hallen algún recién nacido al cual puedan chuparle toda la sangre. En un caso particular, un señor vivía con su esposa, de quien se rumoreaba que era bruja. Para confirmar si esto era cierto, el señor decidió fingir que estaba durmiendo y espiar a su esposa. Durante la noche, vio a su esposa arrancarse una pierna y convertirse en un guajolote. Luego de esto, ella salió volando de la casa. El hombre, horrorizado e indignado, decidió quemar la pierna de su esposa. Cuando ella regresó, buscó desesperadamente su pierna, pero al no encontrarla, enloqueció. Al día siguiente, el pueblo se enteró de todo y decidió quemarla. La leyenda de Yoaltepuztli, también conocida como Hacha Nocturna, es una de las más antiguas de México y data de tiempos prehispánicos. Esta historia está relacionada con el dios Tezcatlipoca, quien era el señor de la oscuridad. Según la leyenda, a Tezcatlipoca le gustaba espantar a la gente durante la noche, por lo que tomaba la forma de Yoaltepuztli, cuyo nombre se traduce como hacha nocturna. El sonido que emitía era similar al de un hacha cortando un árbol en medio de la noche, de ahí su nombre.
Yoaltepustli se presentaba como un ser horrible sin cabeza, con un cuello parecido a un tronco y un pecho que se abría y cerraba, mostrando sus órganos. El simple hecho de escuchar su presencia era un augurio de enfermedades y muertes, pero también la posibilidad de una buena fortuna. Se decía que si un individuo lograba tomar el corazón de Yoaltepustli, podía pedirle lo que quisiera. El deseo sería concedido por Tezcatlipoca. Nivel 8. La novia vestida de blanco es una historia trágica que se origina en Coahuila, México. Según la leyenda, un joven militar estaba enamorado de una bella jovencita a quien había pedido en matrimonio. Debido a las costumbres de la época, la novia era llevada a la casa de los padrinos de la boda, donde permanecía sin salir hasta el día del matrimonio. El joven militar pertenecía a la guarnición cercana. Un día antes de la boda, hubo una batalla en un rancho cercano a la población. El joven fue a avisar a su amada que tenía que ir a la batalla, pero que regresaría a tiempo para la boda. Sin embargo, el joven murió en la batalla y no pudo cumplir su promesa. La joven, llena de ilusiones, se puso su vestido de novia y esperó a su amado. Cuando le avisaron que el joven militar había muerto, perdió la razón y pasó muchos años vagando por las calles, siempre vestida con su vestido de novia. La gente la llamaba la novia vestida de blanco, y decían que su espíritu seguía vagando por las calles con la esperanza de que algún día regresaría su amado No sé a qué se refiere esta entrada del iceberg, pero pude encontrar el siguiente post en Reddit, con un meme incluido. Cuenta la leyenda que este japonés en México tenía un puesto de películas piratas en el Chopo entre 2004 y 2007 y que incluso vendía DVDs de calidad de películas que ni siquiera estaban anunciadas. Algunas personas lo vieron levitar muy tranquilamente e incluso podían encontrarlo en 2 lugares a la vez. Pero un día simplemente desapareció y nadie supo jamás qué fue de él. En el año de 1884, un joven llamado Juan disparó accidentalmente a una señora al intentar matar a un perro con rabia que amenazaba a los niños. Por este acto, Juan fue condenado a 20 años de prisión. Después de 7 años en prisión, fue trasladado a la celda de la muerte, llamada así porque cada preso que era enviado allí amanecía muerto a la mañana siguiente. El director de la penitenciaría le preguntó a Juan qué necesitaba antes de ser enviado a la celda. Juan pidió 12 velas, un banco y unos cerillos. Una vez en la celda, Juan encendió una vela y notó un animal grande de casi 30 centímetros de largo. Se trataba de un alacrán. Rápidamente utilizó su sombrero para atrapar al enorme alacrán y puso encima el banco para que éste no se pudiera escapar. Cuando llegó la mañana, los camilleros vinieron a recoger el cadáver de Juan, pero para su sorpresa, lo encontraron aún con vida. Juan les contó sobre el animal y fue liberado. A partir de ese día, la celda de la muerte fue renombrada como la celda de San Juan. No sé por qué esperaba que el alacrán gigante de Durango fuera verdaderamente gigante, no sé, como los mutascorpios de Fallout o algo así. En los remotos rincones del norte y centro de México, una criatura majestuosa y casi olvidada alguna vez deambuló por los bosques y montañas, el oso pardo mexicano, también conocido como el oso plateado. Con su piel plateada y su imponente presencia, este mamífero omnívoro, una población extinta del oso grizzly, era una de las joyas de la biodiversidad mexicana. Descrito como uno de los mamíferos más grandes de México, el oso pardo mexicano alcanzaba una longitud impresionante de hasta 1.83 metros y un peso promedio de 318 kilogramos. Aunque más pequeño que sus parientes en Estados Unidos y Canadá, su presencia dejaba una huella imborrable en los ecosistemas de pastizales templados y bosques de pino de montaña que llamaba hogar. Sin embargo, a pesar de su grandeza, el oso pardo mexicano fue testigo de su propia extinción, víctima de la caza indiscriminada y la persecución por parte de los colonizadores europeos y los agricultores. A medida que la frontera agrícola se expandía, los encuentros con humanos se volvían más frecuentes y la consideración del oso como una plaga llevó a su persecución sistemática. Para 1964, se le consideraba oficialmente extinto. El Cuatlacas es una criatura legendaria que se dice habita en las selvas y montañas del centro de México.
Se describe como un ser peludo y gigante, de al menos 2 metros de altura, con fuertes brazos y piernas musculosas. También se dice que tiene una gran inteligencia y habilidades sobrenaturales como la invisibilidad. La leyenda cuenta que unos leñadores que tenían un trabajo ilegal, acamparon en el bosque, porque solo de noche podían trabajar a la tala de árboles. El Cuatlacas, una bestia enfurecida que es guardián de los árboles, los miró con furia por invadir su territorio. Los hombres le disparaban, pero las balas no le hacían nada. Enfurecida, la bestia destrozó el camión lleno de troncos. Se cuenta que hay gente que dice que escucha los rugidos del temible Cuatlacas en los bosques y montañas. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de una especie desconocida de primate o incluso de un ser humanoide como Pie Grande. La madrugada del 29 de julio de 1977, un objeto volador no identificado sobrevoló la Ciudad de México y se estrelló en la Sierra de Puebla. Este evento fue presenciado por cientos de personas en la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Se dice que es uno de los pocos registros que se tienen en el mundo y que están grabados en una cinta de 35 milímetros, debido a que el equipo de producción de la película Picardía Mexicana se encontraba en la zona de Villa Coapa en espera del amanecer para filmar una escena. El camarógrafo logró obtener una toma de 30 segundos, en la que se puede observar dos objetos voladores de forma esférica, con mucha luz, que avanzaban de manera paralela. Minutos más tarde, se recibieron reportes ciudadanos que dieron aviso de que uno de esos objetos se había estrellado en la Sierra de Puebla, impacto que se escuchó en un radio de más de 100 kilómetros a la redonda. Este evento movilizó a curiosos, a corresponsales de diversos medios de comunicación, investigadores y un equipo especial del ejército mexicano que, a decir de algunos periódicos, montaron un cerco para evitar el paso de gente ajena a ellos. También se mencionó que hubo gente cubierta con trajes especiales de una agencia oficial desconocida de Estados Unidos. A pesar de la gran cantidad de testimonios y evidencias, la naturaleza y origen de los objetos, así como la posible ocultación de información por parte de las autoridades y agentes extranjeros, sigue siendo un misterio.